Las bellas historias de la Biblia, tomo 3, cuarta parte. Historia número 10. Dios encuentra otro muchacho. Esta historia se basa en el libro de 1 de Samuel, capítulo 16, versículo 1 al 13. Mientras Saúl yacía en su tienda esa noche, pensando en todo lo que Samuel había dicho, comenzó a preguntarse qué habría querido decir el profeta cuando afirmó que el reino le sería quitado y entregado a otro mejor que él. ¿A otro?, pensó. ¿A qué otro? Su mente repasó a todos los que conocía. Luego pensó en Jonatán. Sí, ¿qué pasaría con Jonatán? ¿Iba a ser castigado por causa del pecado de su padre? Por mucho que se esforzó, Saúl no pudo encontrar ninguna respuesta a sus preguntas. Si Dios estaba buscando otro rey, no había dado ningún indicio de que sería. Es decir, no a Saúl, pero Dios tenía a Samuel. «Voy a enviarte a Belén», le dijo Dios, «a la casa de Isaí, pues he escogido como rey a uno de sus hijos». Cuando Samuel llegó a la casa de Isaí, pronto descubrió que tendría que resolver un problema mayor del que había esperado, porque Isaí tenía muchos hijos. Todos ellos eran jóvenes altos, fuertes y simpáticos. ¿Cómo podría saber él a quién había elegido Dios para que fuera el próximo rey de Israel? Por supuesto, Samuel no le confió a nadie el propósito de su viaje. No hubiera sido sabio. En su lugar, dijo que había venido para ofrecer un sacrificio y los habitantes del lugar aceptaron su explicación como única razón de su visita. Después del sacrificio, Samuel le pidió a Isaí que le presentara a sus hijos, y éste estuvo muy gustoso de hacerlo. El primero fue Eliab, el mayor. Era un joven alto y de buen parecer, que Samuel pensó que ese sería el muchacho a quien debía ungir, pero Dios le dijo: «No te dejes impresionar por su apariencia ni por su estatura, pues yo lo he rechazado. La gente se fija en las apariencias, pero yo me fijo en el corazón». La Biblia no dice exactamente por qué Dios no eligió a Eliab. ¿Habrá sido por alguna debilidad de su carácter que no le hacía apto para ser rey? Sus padres no la conocían, ni tampoco sus hermanos ni amigos, aunque Dios sí, y eso bastaba. Entonces, Isaí llamó a su segundo hijo, Abinadab. Pero mientras Samuel lo saludaba calurosamente, Dios le susurró que tampoco había escogido a ese muchacho. Luego fue presentado Sama, y otra vez volvió a ocurrir la misma cosa. Entonces Isaí trajo a su cuarto hijo, a su quinto, a su sexto y a su séptimo. Pero a medida que los muchachos iban pasando, Dios le fue diciendo a Samuel: «Este no, este no, este por supuesto que no». Para entonces, Samuel se sentía realmente perplejo. Dios había rechazado a los 7 hijos de Isaí y hasta donde él supiera, no había más. ¿Qué ocurría? ¿Había cometido una equivocación? ¿Debía considerarlos de nuevo? Entonces se le ocurrió una brillante idea. «Isaí», le dijo, «¿son estos todos tus hijos?» Bueno, no», respondió Isaí. «Queda el más pequeño, pero está cuidando el rebaño». «Manda a buscarlo», insistió Samuel. Pensó que seguramente ese debía ser el muchacho en quien Dios estaba pensando, y con ansiedad esperó su llegada. Mientras tanto, allá en las onduladas colinas de Belén, el joven David, acostado sobre la hierba verde, contemplaba las nubes blancas y algodonosas que cruzaban por el cielo azul y transparente, y tarareaba una tonada mientras el rebaño de su padre
mordiscaba a su alrededor el pasto corto. El suave balido de las ovejas añadía quietud a la apacible escena. Repentinamente, la quietud fue perturbada por un grito distante. ¡David! ¡David! David se paró en un salto. Alguien lo estaba llamando. Era uno de los siervos de confianza de su padre. ¡Aquí estoy! ¿Qué quieres? El siervo subió corriendo la colina jadeante. ¡David! ¿Qué pasa?, preguntó David. Tu padre quiere que vayas inmediatamente. Ha venido Samuel. ¿Samuel? ¿El profeta Samuel? Sí, va a quedarse a comer y quiere verte. ¿Verme a mí? ¿Por qué querría verme a mí? Pero él quiere verte. Y tu padre dice que vayas inmediatamente. No se nos dice qué hizo David con el rebaño. Quizá el siervo quedó en su lugar para cuidarlo. Sea como fuere, dado que era un muchacho obediente, corrió a la casa lo más rápido que pudo, preguntándose durante todo el camino qué ocurría y por qué el gran profeta Samuel deseaba verlo. No tuvo tiempo para lavarse. Isaí lo trajo y lo llevó inmediatamente ante Samuel. Al llegar a la presencia de un hombre tan famoso, David se ruborizó, pero su sonrisa afable, su actitud amigable y la bondad que brillaba en la expresión de sus ojos conquistaron enseguida el corazón de Samuel. En ese instante, el profeta escuchó la voz de Dios que le decía: «Este es, levántate y úngelo». Sin decir una palabra, Samuel tomó su vasija de aceite y la derramó sobre la cabeza de David. Desde ese momento, todo fue diferente. Si bien Samuel no había revelado nada acerca de los planes que Dios tenía para David, Isaí y su esposa, tuvieron la convicción de que un gran destino aguardaba a su hijo menor. Sus 7 hermanos mayores habrán tenido la misma convicción. En lo que a David respecta, aunque él volvió para cuidar el rebaño de su padre, el Espíritu del Señor vino con poder sobre David y desde ese día estuvo con él. Dios había encontrado otro muchacho. Algún día, si era lo suficientemente bueno, sabio y sincero, este muchacho llegaría a ser el rey de Israel. Gracias por tu compañía. Dios te bendiga.